El impacto agrícola y ambiental de los cultivos genéticamente modificados. La agricultura enfrenta un desafío enorme: producir alimentos para una población creciente, adaptarse al cambio climático y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental. Sequías, altas temperaturas, enfermedades y plagas destruyen una parte importante de las cosechas antes de que lleguen a nuestra mesa. La biotecnología agrícola y los cultivos genéticamente modificados pueden ayudarnos a enfrentar este desafío. Cuando hablamos de cultivos genéticamente modificados, popularmente conocidos como transgénicos, muchas veces se comete un error: tratarlos como si fueran todos iguales. Su impacto, beneficios o riesgos dependerán del rasgo que haya sido mejorado. Hasta ahora, dos características han predominado a escala mundial. La primera es la resistencia a insectos, conocida como tecnología BT. Estas plantas pueden protegerse frente a determinadas plagas. La segunda es la tolerancia a herbicidas, que facilita el control de malezas y, en algunos sistemas, permite reducir la labranza del suelo. Por eso, la pregunta correcta no es solamente si un cultivo es genéticamente modificado. También debemos preguntarnos qué característica tiene, qué problema resuelve y cómo se utiliza. Los cultivos genéticamente modificados comenzaron a comercializarse en 1996. En 2024 alcanzaron aproximadamente 210 millones de hectáreas, cerca del 13% de la superficie agrícola arable del planeta. Ese año fueron cultivados en 28 países. 4 cultivos concentraron casi el 99% del área global: soya, maíz, algodón y canola. No estamos hablando de una tecnología experimental. Estamos hablando de casi 3 décadas de experiencia productiva a gran escala. Uno de los beneficios ambientales más claros aparece en los cultivos BT. Estas plantas permiten controlar determinadas plagas de insectos y disminuir la necesidad de aplicar insecticidas contra ellas. Esto puede significar menos pérdidas, mejores rendimientos, menores costos y una menor exposición para agricultores y trabajadores rurales. Un ejemplo proviene de Bangladesh. En berenjena BT, los agricultores obtuvieron un aumento del 50% en el rendimiento y redujeron en un 40% los costos asociados a pesticidas frente a la producción convencional. En India, la adopción de algodón BT ha evitado millones de casos de intoxicación por insecticidas entre pequeños agricultores debido a la reducción de pulverizaciones. Pero ninguna tecnología funciona en piloto automático. Para conservar sus beneficios se necesitan buenas prácticas: rotar cultivos, monitorear las plagas y evitar utilizar repetidamente una única estrategia de control. En los cultivos tolerantes a herbicidas ocurre algo similar. Estas variedades no necesariamente reducen el volumen total de herbicidas, pero pueden facilitar prácticas como la mínima labranza o la siembra directa. En el caso de la soya tolerante a glifosato, algunos estudios observaron aumentos aproximados del 10% en prácticas de labranza de conservación y del 20% en sistemas sin labranza. Remover menos el suelo puede significar menos erosión, menos pasadas de tractor y menor consumo de combustible. La biotecnología también puede contribuir frente al cambio climático. Un análisis estimó que la adopción de cultivos genéticamente modificados en Europa podría reducir las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero en un 7,5%, principalmente por mejores rendimientos y una menor presión por expandir la superficie agrícola en otras regiones. Pero los impactos ambientales no siempre se resumen en una sola frase. En biodiversidad, la evidencia muestra resultados variables. Un estudio sobre aves en Estados Unidos observó un efecto general positivo: aunque pequeño, aumentaron algunas aves insectívoras, mientras disminuyeron algunas especies que se alimentan de plantas o semillas. Con la deforestación ocurre algo similar. Producir más en la misma superficie puede disminuir la presión sobre ecosistemas naturales. Pero una mayor rentabilidad también puede incentivar la expansión agrícola local en determinadas zonas. La conclusión es clara: la tecnología debe integrarse con buenas prácticas, monitoreo ambiental y políticas adecuadas de uso del suelo. ¿Y qué ocurre con la seguridad de los alimentos? Después de décadas de investigación y uso, la evidencia considera insignificantes los efectos adversos directos derivados del consumo de cultivos genéticamente modificados aprobados. Esto no significa dejar de evaluar o monitorear. Significa distinguir entre la seguridad del alimento y los desafíos asociados al manejo agrícola. La regulación es necesaria, pero debe basarse en evidencia y ser proporcional al riesgo.
Se estima que aprobar una sola nueva característica genéticamente modificada puede costar más de 40 millones de dólares. Esto dificulta que universidades, centros públicos y empresas pequeñas puedan llevar sus innovaciones al campo. La biotecnología agrícola está permitiendo desarrollar variedades de cultivos adaptadas para enfrentar sequías, altas temperaturas, enfermedades o pérdidas de alimentos. La biotecnología no reemplaza las buenas prácticas agrícolas. Pero utilizada con ciencia, regulación y responsabilidad, puede ayudarnos a construir una agricultura más productiva, resiliente y sostenible. Porque para alimentar el futuro y cuidar mejor el planeta, necesitamos aprovechar responsablemente todas las herramientas disponibles. Si te gustó este video, dale like, deja tus preguntas en los comentarios, compártelo y suscríbete. Acompáñanos a conocer más sobre la biotecnología en la agricultura y alimentación sostenibles.